Tengo una para vos. El Tire. destornillador con la resistencia para ver si tiene corriente. ¿Buscapolo? Con buscapolo. No lo usé nunca en mi vida. ¿Sabes qué No me sé cómo pasa? usarlo. ¿Sabes cuál es la que me pasa a mí? O sea, hay chances de que me pidan usar uno y que muera el electrocutado. Porque no sé. Se supone que está preparado para que no te. Pero a mí me va a dar. A mí me parece que es como. Me va a matar. Me parece que es anti-intuitivo meter algo en el enchufe y después tocarlo a ver si tiene corriente. Claro, O sea, sí, por sí, más sí. que sea re seguro. Sí. Pero además me parece como que justo un destornillador, viste que la típica es los chicos con el destornillador quedándose Sí, pegados sí. con. Es como. Sí, agarraron una mala Inventemos idea y y la hicieron un producto. le transformaron en un producto buenísimo, pero hay algo que me preocupa profundamente del Sí. destornillador con Tienen buscapolo. que. O sea, el ferretero tiene que vender el manual también. Yo creo que hay un de cómo momento en tu. Me compré, yo tengo uno en Debe ser casa. uno de los tutoriales más buscados, ojo. En YouTube. ¿Cómo usan? Y no ¿Cómo morir usar en un el buscapolo? intento. Sí. No, pero me pasa esto, es el momento que vos lo comprás y lo probás, es un antes y un después, porque meter el Es la prueba de fuego. destornillador Sí. y después tocarlo con el dedo así, a ver si se prende la luz. Ojo, me parece que hay algunos que los pones y ya directamente prende. Claro, pero el Porque desgraciado hace que contacto. inventó que vos tenés que tocarlo para... Ese es un cínico. Sí, El que sí. inventó eso es un cínico, no sé, es una Es mala persona. Era un arma de espionaje Claro. y terminó siendo. Es como... Lo terminaron vendiendo en la ferretería. Es con ganas una mala idea. Sí. Con ganas. Este es el podcast de Fight Club. Fumamos pipa, somos peleadores y nos gusta hablar. Bueno, gordo, acá estamos. Finalmente, sábado, tercer episodio. Con un invitado especial. Muchas gracias por invitarme. Padre Ricardo Bienvenido. Irigaray aceptó venir a visitarnos. Siempre que me invitan a compartir algo sobre Tolkien, siempre, Usamos la palabra mágica. siempre acepto. Tolkien, Chesterton, no pudiste resistir. No, totalmente. Bueno, nada, era eso. Nosotros teníamos ganas, hicimos los 2 episodios anteriores, un poquito más fuerte y al tobillo. Sí. Y para ahí queremos hacer algo más ameno, más cultural. Y pensamos, a los dos nos gusta mucho Tolkien. Yo soy más fanático. ¿De Tolkien? No, fanático en el sentido de leí los libros. No leí todos los libros, leí El Hobbit y los primeros 2 de Señor de los Anillos. El tercero me faltó. No te puedo creer que te hayas claro. quedado sin el final. Sí. ¿Qué? Sí, ¿Viste sí. la película? Es La que, película. no, es que primero vi las películas. Y yo me crié con las películas. Sí. Tremendo. Pero el Hobbit porque es relativamente nuevo. Claro. Pero el Hobbit sí lo leí el libro y fue. Pues como por ahí está buena esta mesa, pues sos como el Tolkien, el que le gusta el Señor de los Anillos cultural. Cultural, sí. Yo leí todos los libros y una vez cada 2-3 años los vuelvo a leer a todos. Qué bueno. Y bueno, y el experto. No, bueno, sí, yo también fue por una afición. Pasa que en determinado momento el obispo me planteó que yo, porque bueno, contamos para los que no están presentes que yo soy cura. Y el obispo me planteó que yo estaba muy deteriorado de salud y que quería que bajara unas revoluciones y me dijo, ¿por qué no te pones a hacer tu tesis doctoral? Que vos muchas veces dijiste que querías hacer la tesis doctoral. Le digo, ya tengo el tema en la cabeza. ¿Sobre qué? Y sobre Tolkien. Entonces ahí vino la parte, diríamos, erudita, pero yo hasta ese momento siempre había sido un aficionado más. Claro. Es gracioso porque no es lo primero que viene a la mente un sacerdote y el Señor de los Anillos o los mundos de fantasía, no es lo primero que a mí se me vendría a la mente. Es porque en realidad yo me aficioné a Tolkien cuando era adolescente. Claro. Nosotros, mi hermano y yo, éramos en esa época fanáticos de la ciencia ficción. Y la colección Minotauro editaba todo. Isaac Asimov, Arthur Clarke, Theodore Sturgeon, toda esa gente. Así que nosotros ahorrábamos nuestras moneditas y todas las semanas nos íbamos, vivíamos en Belgrano, nos íbamos a la librería Rodríguez a comprarnos el último que había publicado Minotauro. Y así compramos Tolkien sin saber qué es lo que era. Claro.
Y no, Pero fácil. no era ya conocido Tolkien en ese Pero momento? nosotros no sabíamos. Claro. Ajá. Bueno, te estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Claro. Mirá que yo tengo 66, o sea que eso era cuando yo tenía, qué sé yo, 15 años tendría en ese Claro. momento, o sea, 50 años atrás. Sos del 40 y... Yo no, soy del 53, nací en el 53. 53. Está bien, Y Tolkien era muy conocido en el mundo anglosajón. claro. Acá no tanto todavía en ese momento. Creo que pegó fuerte en los 70, ¿no? Por ahí. Sí, allá pegó fuerte en los 60, en los 70, en el mundo anglosajón, sí, antes. Se formaron los primeros clubes Tolkien en la década del 60. Ujú. Acá, ya te digo, llegó un poco más tarde. Claro. Y después, bueno, yo cuando volví de allá, porque por el tema del doctorado me fui a investigar a Oxford, cuando volví fundé la asociación Tolkien acá. Claro. Pero eso ya era el año 95, 96, por ahí. Así que ya había corrido mucha agua bajo los puentes. Claro. Sí, yo cuando era chico ya era como algo para leer. Yo lo leí como a los 10, 11 años. En el 90 y... Claro, ahí ya estaba, 98, ya estaba en 99, auge. sí, por ahí. Y ya era un libro que se conocía, digamos. Sí. Ya los chicos de 11 años ya Y se mantiene, ¿eh? Vos sabés que le preguntás a un librero y te dicen Tolkien, siempre se vende. se vende. Sí. Sí, siempre se vende. Se vende. A ver, por ahí vamos a tener que volver un poquito para atrás. Un poco ya contaste. Sos sacerdote, un poco lo que quieras, lo que puedas contar de quién es el padre de Ricardo, qué hace. Sí, yo soy un sacerdote dedicado a la educación. Siempre estuve dedicado a la educación. Diríamos que los fines de semana trabajo de párroco en una capilla acá en Martínez, pero en verdad entre semanas siempre estuve en colegio. Y colegio, universidad, o sea que siempre me interesó la parte cultural, ¿no? Y la juventud. Así que más que nada me he dedicado a eso. Ahora estoy medio jubilado, pero bueno, todavía soy rector de un colegio. Eso es mucha jubilación, ¿no? La verdad que estar a cargo de un colegio. A mí me decís qué preferís, picar piedra o atender un colegio. Yo te digo, dame las piedras porque no. No, el ambiente de colegio es fascinante. Bueno, A te mí gusta. me encanta. Yo di clases cuando me casé, que bueno, estaba bravo, no conseguía trabajo. Di clases, estaba cayendo en un poco en el karma familiar, porque en nuestra familia son Todos docentes. todos docentes. Todos docentes. Y los tíos, o sea, son pocos Todos, los que. sí. Muy pocos, por lo menos del lado de papá. ¿Y qué tal la experiencia? A mí me gusta mucho, tengo esta cosa me gusta transmitir. Claro, las eso es cosas fascinante. sí, Y cuando vos ves que el pibe se le brillan los ojos Sí. porque Sí, pescó, sí. eso no tiene Yo precio. por ahí un poco me quedaba corto porque lo que a mí me atrae de los chicos es por ahí, cuando yo di catequesis, viviendo en el campo o acá mismo, ahí me gustaba más. Pasa que no me consideraba un profesor, o sea, entonces por ahí no lo asocio. O sea, la docencia Claro. en escuelas, Claro. como docente yo di biología en inglés, biología en castellano, todo un poco. Particularmente me resulta un poco engorroso, hay como algo muy burocrático en los colegios, o no sé, parece... Y hay que romper la burocracia, sí. Es como muy En impresionante. eso era un especialista Tolkien. Él fue un gran profesor. Mm, Y, por ejemplo, era célebre sus clases sobre el Beowulf. Entonces, te cuentan los alumnos. Yo estuve con un alumno de él ¿En dónde? en Oxford. Ajá. Y justo había un cartel que decía que había un concierto dentro de 2 horas. Entonces dije, me fui a un pub que había enfrente, y me quedé esas 2 horas ahí y después aproveché el concierto. 2 horas tomando café en el pub. Sí, café. Y charlando de rugby con los ingleses. Y bueno, después en el concierto que tocaron una sinfonía Haydn, en el intervalo me pongo a charlar y el tipo que se había sentado al lado mío había sido alumno de Tolkien y de Lewis, Mirá. de los dos. ¿Y cómo salió ¿Cómo salió el tema? ¿Cómo te diste cuenta? Claro, ¿cómo salió? Y porque el tipo se dio cuenta que yo era extranjero, porque mi inglés es tipo Tarzán. Claro. Y entonces le conté, me preguntó qué hacía, yo le dije, conté que había venido para hacer una tesis de Tolkien y ahí me contó Claro. que había sido alumno.
Y dicen que Tolkien, por ejemplo, las clases sobre Beowulf las empezaba con un grito. Que ahora no me acuerdo cómo era la expresión era del anglosajón antiguo, como si dijera "Heard", Claro. escuchen, Claro, ¿no? Y Como, atención. que los bardos antiguos empezaban así. a los gritos. Entonces él empezaba a declamar el poema de Beowulf como un bardo antiguo. Entonces, obviamente, ningún alumno se podía quedar dormido, ¿no? Claro. Todo un espectáculo. No lo sabía eso. Yo no estoy, me estuve poniendo un poco al día con Tolkien, pero hay muchas cosas de esas cosas que no. Beowulf fue una de las obras que lo inspiraron a él. Claro. Sí. Amaba la literatura anglosajona, las sagas nórdicas principalmente, ¿no? Luis también. Luis también, sí. A los dos era. Sí, Luis él llegó a las sagas nórdicas por otro camino. Por el padre. No, Luis se llegó a través de Wagner Ah, mira. y de la trilogía de los Nibelungos. Ah, cierto. Sí. Yo leí el libro de él. Surprise by Joy. Surprise by Joy. Sí. Él cuenta, tenés razón. Sí. No, porque él habla mucho de que era un preacher escocés que contaba cuentos para chicos, así, cuentos fantásticos. George MacDonald. Claro. Sí, eso también influyó mucho. Sí. Claro. Yo venía por ese lado, lo hacía por ese lado, pero es verdad. Sí, llegó por Wagner. Y bueno, después y eso fue lo que los unió como amigos. Claro. A Tolkien y a Luis. Luis, para los que no sepan o no lo captaron, es el que escribió las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia, Bien. famosas, sí. ¿Eran amigos o eran...? Sí, eran conocidos, se conocían en No, Tolkien. se conocieron en el año 26 en Oxford, porque Tolkien de 1920 a 1925 estuvo enseñando en la Universidad de Leeds. Y en el 26 vuelve a Oxford con una cátedra y ahí se lo encuentra a Luis. Y ahí se hacen amigos, Sí. a través de esto, precisamente, ¿no? De la pasión por las cosas nórdicas. Volviendo un poquito a lo que... Volviendo un poquito para atrás, ¿por qué Tolkien? ¿Qué es lo que particularmente, porque por ahí contaste un poco cómo te lo encontraste, qué es lo que te llama, qué es lo que te gusta de Tolkien? Y mira, al principio, viste, te llama un poco toda la parte, diríamos, folclórica del asunto, como a todo el mundo, viste, y todo ese mundo de las espadas y los dragones y qué sé yo, que imagínate yo, un pibe que estaba totalmente absorbido por la ciencia ficción y todo que era la ciencia, el futuro, y de pronto, ¡pum!, me mandan para atrás, Claro. 10.000 años antes de Cristo, un tiempo inmemorial, me fascinó digamos, el ambiente, la atmósfera. La construcción de mundos, ¿no? Como Sí. que él arma toda una... Impresionante, con un detallismo, pero después lo que te va fascinando son los valores. Claro. Entonces, por ejemplo, el tema de la amistad, Ujú. la lealtad, la lealtad que fue uno de los, digamos, pilares del mundo antiguo, Ujú. y que está tan desaparecida en la vida contemporánea nuestra. Yo para él lo asocio, para él lo tocamos después, pero con el valor de la palabra. Yo Claro. le decía al gordo que los personajes en el libro, cuando dan su palabra, vale. Es que era Se así. comprometieron, se encadenaron. Es que era así antes. Y eso no existe, ¿sabes? Porque hasta la Edad Media fue así. En la Edad Media el caballero hacía su juramento ante Dios y si no lo cumplía, si en algo no cumplía su palabra, era un caballero felón. Ujú. Y un felón era un muerto civil. Claro, Pues ya no lo iban a recibir en ningún lado. claro. Esto del valor de la palabra. Imagínate si hoy tuviéramos que echar a la gente por faltar a su palabra, se tiene que ir todo, nos tenemos que ir todos. Vos que trabajaste en el campo. Sí. Yo tengo un exalumno que ahora tendrá, no sé, 40 y algo, que cuando empezó a trabajar el padre tenía compraventa de haciendas. Ajá. Y cuando él empezó a trabajar con el papá, todavía las operaciones se hacían con un apretón de manos. Claro. Las operaciones de compra-venta de hacienda, que eran miles de dólares, Ujú. y se pactaban con un apretón de manos. Y hasta que a él, pibe, joven, inexperto, lo estafaron. Uf.
cuando me lo contó a mí con una amargura, dice, no, a partir de ahora todo va a tener que ser con papeles firmados, cosa Claro. que nunca existió en las transacciones del campo argentino. Claro. Sí, por ahí existe mucho el compromiso de palabra. Para mi experiencia es más con los contratistas o cuando les prometes trabajo de ir a cosechar algo o que van a sembrar algo, que van a hacer algún trabajo. eh, sí, digamos, no es algo sobre lo que te puedes echar para atrás. Claro, Te puedes echar para atrás, pero la verdad es que todavía vale algo. claro. Eso, sí. El tema es que la megalópolis cambió eso, porque como la persona goza del anonimato, nadie sabe si es una persona Claro. falsa o es una persona leal que va a mantener su palabra. Sí, bueno, eso puede ser. En los pueblos, a pesar de todas las reservas que me quedan con la vida del pueblo, todos saben quién es quién. Claro, Entonces la justicia social te llega a pum. claro, tal Este es cual. un chorro, ojo, que te lleva mucho. Eso fue Puedes una- hacer negocio con pero guarda con esto, guarda con que por ahí no te va a cumplir, o guarda que por ahí Claro, no- esa fue una de las desilusiones de Tolkien cuando empezó a crecer la ciudad de Oxford, Claro. porque se estableció creo que fue la primera fábrica de autos que se estableció en Inglaterra, los Ajá. autos Morris, Ajá. se estableció en las afueras de Oxford. Y entonces, viste que Oxford tiene un casco que es todo gótico, gótico florido, Claro. maravilloso. Nosotros no viajamos. Bueno, no fuimos. pero podés viajar por internet. Ujú. Es maravilloso. De hecho, en la película Tierra de Sombras, o sea, la vida de Lewis, Ujú. se ve muy bien cómo es el casco viejo de Oxford, es todo gótico. Claro. Eh, los college, todo. Pero bueno, en la periferia se hizo un cinturón industrial. Ujú. Y entonces ahí ya le cambiaron la ciudad y Tolkien estaba muy desagradado. Y es que sí, no hay sentido de la estética. Pero bueno, ahora yo quiero volver a este tema porque me parece interesantísimo, me parece que viene perfecto con un poco con las cosas los temas que vamos encontrando en el Silmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos, que es un poco lo que queríamos charlar. Tu libro, vos escribiste un libro, digamos, yo te encontré a vos porque mi mamá me regaló un libro que se llama sobre elfos, hobbits y dragones, Sí, que yo lo presté y no volvió, así que estoy esperando que vuelva. Quería volver a tocarlo un poco antes de tener esta charla, pero bueno, no se pudo. Es un libro que, como te decía antes, me crucé con esta cosa que me parecieron, no sé si digo dos opuestos, pero un sacerdote que hable sobre mitología o que esté interesado, cuando por ahí uno tiene una imagen más prosaica, puede ser, de lo que hace, o más, no sé qué idea tenía del sacerdote. o Era más chico, profesional, que tiene que estar todo el tiempo con las cosas hablando de Dios, religiosas. claro. Y me acuerdo que lo puse en el estante, eso te lo conté por teléfono. Lo colgué en el estante un montón de tiempo. Y más de grande, cuando estaba haciendo un poco mi camino de vuelta a la fe, lo leí de vuelta, porque tenía ganas creo que ya había leído de vuelta los libros y me había quedado con ganas de algo más. Y me puse a leerlo y me encantó. Se ve que era para una lectura más grande. Y está muy bueno, contanos un Che, poco. Javier, te lo traigo. Yo tengo en casa. Mangazo. Es El mangazo. más, es Vos sabés más. que perdí el libro. Me parece que El Pulp Club, sponsor oficial de... bueno, ese libro es el segundo que yo escribí sobre Tolkien. Ah, no sabía. Claro, porque esa es mi tesis doctoral, Ajá. que me llevó más tiempo. Después tengo uno más fácil. Perdón, ¿escribiste ese libro como tesis doctoral? Claro, ¿Todas esas páginas? sí. Esa es la tesis doctoral. Yo creí que mi tesis de grado era enorme. Pero escribí otro más tipo introductorio, bueno, que se llama precisamente Introducción a Tolkien. Ajá. Porque la UCA tenía un tiempo una Te voy a pedir los colección. libros ahora entonces. Es que del de Introducción a Tolkien no me queda. Igual te quedaría chico, porque vos ya leíste todo. Ujú. Es más como una presentación de la obra de Tolkien. Claro. Ese no me quedan. La UCA tenía en ese momento una colección muy, muy linda que se llamaba Introducción a Lewis, Introducción a Newman, Introducción a etcétera, ¿no? Sí. Y a mí me encargaron el de Tolkien. Pero eso era más tipo para presentarlo.
En cambio, el de la tesis doctoral, sí, ahí vas a profundizar sobre los temas de fondo, ¿no? Yo te decía que me encantó el libro. Lo que yo suelo detestar de las tesis, que son las citas, Mm, en tu libro es muy interesante porque de golpe conectaba, había muchas citas que eran cartas de él, explicaban, yo no sé, me quedaba sin esa sensación de que en la cita había mucho oro, porque eran muchas cosas que explicaban para lo que estabas tratando de claro. decir en el texto, pero Es que con todo el tiempo tenés esa ventaja, que el autor interpretó su propia obra, claro, cosa que no pasó con casi ningún autor. Pasa que después que se publicaron los 3 tomos del Señor de los Anillos, allá por el 55, 56, después él ya no escribió mucho más. ¿Por qué? Porque todas las semanas llegaban 2 bolsas de consorcio de correo y el tipo se tomaba el trabajo de contestar carta por carta. macanudo. Y toda esa gente que le preguntaba, por ejemplo, a uno que le preguntaba si los orcos eran representaban a los comunistas. Estaban muy le pondrán eso, ¿no? Sí, el anillo era la bomba Pero a él no atómica, le gustaban sí. esas representaciones. No, entonces él se sentaba y le escribía una carta para decirle no, nada que No ver, y es le una- explicaba por qué. No es una asociación al Explícita. contexto, sí, al contexto Claro, actual. entonces, con todas esas cartas, después Carpenter, el mejor biógrafo de él, las seleccionó y las publicó. Entonces, en ese volumen de las cartas, vos tenés la interpretación que él hace de sus propias imágenes, de sus propias metáforas, o sea que es para el que trabaja sobre la obra de Tolkien, es Claro. un privilegio muy grande. Claro. Tener la interpretación auténtica. Claro, sí, ni hablar. Y supongo yo un poco lo que tengo entendido es que para mí un poco qué es lo que él quiso, mucho fue consciente y mucho él le fue cayendo un poco la ficha Sí, después. por ejemplo, en una de las cartas... Porque no es que él quiso hacer apología de nada en particular, sino que su misma visión del mundo se volcó obviamente Totalmente. sobre todo. Como dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces uno... Sí, me sorprendió, a mí me acuerdo que darme cuenta que Tolkien era católico y que su visión estaba muy volcada en su libro, que no es evidente cuando no lo estás buscando, pero cuando te das cuenta de eso, lo encontrás en todo, o sea, se vuelve muy explícito, es como que está escondido y no tanto. Te das más cuenta en la segunda lectura. Claro. En la primera vas a toda velocidad porque querés saber qué pasó después. Claro. Y te pasas por alto ciertas sugerencias que él deja. Él dice en las cartas, dice, los temas más de fondo, más profundos, los dejé sugeridos para que los pesque el lector atento. Claro. Muy bueno. Yo escuché algo hace poco que me pareció excelente, que es que no hay, un poco que era este duelo, si querés, de ideas de cómo volcar lo que ellos creían. Lewis y Tolkien tenían dos visiones distintas de cómo volcar su fe, que Lewis era más explícito, era más Aslan es Jesús, claro, en un mundo alternativo, pero Aslan es constantemente Jesús. En cambio, en Tolkien está la idea de que los personajes en ciertas situaciones son como imágenes de Cristo, claro, ¿no? Sí. Como que Frodo cuando carga el anillo es como una imagen de Cristo, está cargando con una cruz, claro. Sí. Cuestiones así, pero escuché algo muy, muy interesante, que es que no hace falta que algo sea explícitamente católico o cristiano para hacer, a ver, que una buena lectura, un buen libro es católico o es cristiano, siempre sea auténtico, no sé si tiene algún sentido. Si los temas son desde lo humano, desde... Claro, porque si vamos a quién creó todo lo que existe, Claro. quién creó la realidad, la naturaleza humana, Dios. Entonces, si vos sos fiel a la naturaleza humana y a la realidad, implícitamente vas a ser fiel a Dios. A fin de cuentas estás escribiendo. Claro, cualquier Claro. tema que, aunque no estés haciendo proselitismo. O una simbología directa. Claro. Estás escribiendo sobre cosas verdaderas. temas de Dios, sí. Que yo por ahí, y eso es lo que a mí me parece que por eso resonó tanto Señor de los Anillos. Los temas de la amistad, de los valores, tocan una fibra que por más que Tolkien no está haciendo, y no era su intención, supongo. No era su intención, él en verdad lo escribió como una diversión. Una diversión, sí. El Hobbit lo escribió como un cuento para sus hijos, ¿no? Sí, era el cuentito que le contaba para dormir. A los chicos.
Y, y El Señor de los Anillos él lo llamaba mi diversión privada. Claro. Y nunca pensó que iba a pasar lo que pasó después. Que Claro. por eso también es tan auténtico, porque él no pensó, no escribir, no es como los escritores de hoy día que escriben pensando en la película, Sí, pensando En a el- qué público están vender. apuntando, en sí, vender. en la tirada. Él fue auténtico y eso se reflejó en su obra y por eso pegó tanto. Si él hubiese tenido esta mente más marketinera, habría salido algo más acartonado, más tipo Sí, McDonald's, ¿no? Como algo muy más falso. prefabricado. Sí, 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 menos auténtico. Tal Menos cual. auténtico. Sí. Ahí no hay ningún tipo de simulación, es Tolkien puro, ¿no? Claro. Aviso que. No estoy hablando ¿Te tanto porque molesta estoy si- escuchando. Ah, ¿te molesta el fuego? No, ¿No? ¿Querés que abrir esa ventana? está abierta. No, la de atrás está abierta. ¿Está bien frío? No, está dejado así. Bien, nosotros somos medio. Yo soy friolento, por eso no me saqué el No, sobre todo. No, yo ando en patas todo el invierno. Viste, cuando te vi Es que- te vi en patas dije, Y me puse el pantalón porque venían visitas, si no. Es el gen, algún gen nórdico que tenemos de vuelta. Entonces, por ahí hicimos un poco la introducción fue así, fue medio un popurrí, fuimos tocando cosas. Hablando un poquito más sobre Tolkien, ya un poco contamos quién fue, o no sé si te gustaría agregar algo más, o quién... mira, sí, hay una cosa que me gusta siempre destacar, que es, porque viste, generalmente los artistas y los literatos tienen unas vidas bohemias, totalmente distintas de las de una persona común y corriente. Y Tolkien, todo por el contrario, viste, o sea, cualquiera que lo mirara de afuera ni podría imaginar que era un creador. Claro. Porque él parecía el profesor que hacía la vida rutinaria, él se levantaba todos los días a las 7 de la Incluso mañana. después de volverse famoso, ¿no? Sí, él se levantaba a las 7 de la mañana, agarraba la bici, se iba a misa, comulgaba, después venía, tomaba el desayuno con su familia, después iba a dar clase, volvía, almorzaba con la familia, a la tarde tenía sus alumnos particulares, después del té los ayudaba a los chicos con las tareas, pues cenaban todos juntos y a la noche les contaba un cuentito antes de dormirse y después cuando se iban todos a dormir recién se ponía a escribir. Claro, lo mismo Entonces, que cualquier... Yo había leído que Tolkien fue oficial en la Primera Guerra Mundial. Sí, muy poquito, ¿Fue poco? Yo, por lo que había leído, estuvo en la batalla de Somme. Sí, que pasa fue una de las más que crudas. enseguida lo agarró la fiebre de las trincheras y... que era por la... Pero yo sabía que él había empezado a escribir ahí. No. Cuando estaba... Cuando estaba en el frente de batalla, no. Cuando lo mandan enfermo a un hospital en Inglaterra, ahí comienza, lo primero que escribe es la historia de Beren y Lúthien. Porque Lúthien era Edith, su mujer. su novia, Su en novia. ese momento. Él ya estaba casado. Cuando se fue a Somme, No, ¿no estaba eh, recién casado él? En el 16 se casó, sí, claro. Él estaba recién casado. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, esa escena donde Beren la conoce a Lúthien, donde llega al bosque de Doriath y la ve bailando, esa escena fue real, porque mientras él dibujaba, pues él también dibujaba, mientras él dibujaba, Edith bailaba en un bosquecito en Inglaterra. Y entonces de ahí vino la transposición. Qué loco, me trae una sonrisa, pues es loco pensar que él lo transformó en algo que uno lo lee y parece épico, pero en realidad es, no sé, es lo épico de lo cotidiano, ¿no? Extraordinario lo que estás diciendo. Es algo como que en definitiva, no, para ahí luchar con dragones podemos arguir que sí es una realidad en un sentido espiritual, pero como es lo fantástico que vuelca Tolkien, son cosas que uno experimenta todos los días, solo que para ahí no está atento, ¿no? Eso es una de las cosas que me fascinó. Que no importa que vos seas una persona común y corriente, uno del montón, no importa. Lo que vos haces tiene mucha importancia, tiene mucha trascendencia. Y el ejemplo son los hobbits. Claro. Vos fíjate que Merry Pippin, en determinado momento uno le dice al otro, yo me siento como un estorbo acá en medio de toda esta gente grande, que es las batallas que están definiendo el destino del En el mundo. concilio de Elrond. Y yo soy como Nada, sí. soy como un paquete. Y sin embargo, después, ¿qué va a decir Gandalf? En varias ocasiones. Claro, dice, sí, en varias ocasiones. Que los hobbits no están Que hechos ni los para- sabios para- sabían. Y aparte otra,
que si no hubiera sido por Merry y Pippin, que aparte eran los dos más... Los más colgados de toda la sí, historia. sí, los que más patas metían. Claro. Pero si no hubiera sido por ellos, los Ents y los Ucornos no hubieran entrado Bien en salvado, acción. claro. Y entonces quizás no se hubiera podido ganar. Claro. Entonces Gandalf dice, fueron como dos piedritas que golpearon contra la ladera de la montaña y desataron una avalancha. Claro. Que la actividad del hombre común uno nunca sabe dónde termina. Claro. Entonces vos fijate, los más chiquititos y los menos importantes y los que podría pasar que para parecer que no significaban nada, fueron los decisivos. Claro. Y eso está todo el tiempo en la obra de Sí. Tolkien, la importancia de los pequeños y de que uno haga su parte. Claro. Por ahí tengo unas ganas tengo ganas así de revolear todo, pero vamos a tratar de mantener un orden, porque yo me estoy entusiasmando. A ver, yo pensaba en este orden. ¿Cuál es la importancia? Tolkien le gustaba la mitología. Sí. Y vos, en tu primer capítulo del libro, te dedicás un buen rato a hablar sobre la mitología Y sobre el mito. y sobre el mito. ¿Querés explayar? Refrescámelo, porque yo la verdad es que no me acuerdo nada. ¿Por qué es importante y por qué? Porque hoy día, cuando uno dice un mito, lo primero que piensa es, eso es un mito, como es una mentira. Claro. Y de hecho tengo entendido que Tolkien y Lewis discutieron sobre Bueno, este ahí, tema. eso ¿no? fue lo que lo llevó a la conversión a Lewis. Porque Lewis creía que el mito era como una mentira breathed through silver, decía, Claro. como soplada a través de plata, Sí. hecho una mentira hermosa. Una ¿no? mentira bella, una mentira bella. ¿Por qué no es el caso? ¿Cuál es el caso que hizo ¿Cuál es el argumento que le dio Tolkien y cómo veía Tolkien en la mitología? ¿Cuál es la importancia? Porque eso ya lo explicó Platón, Ajá. en verdad. Antes, y viste que tanto Lewis como Tolkien habían leído bastante Platón. Y Platón, las verdades más elevadas Mm. no las explicó de una manera de análisis filosófico, sino que a través de un mito. Por ejemplo, el mito de la caverna, Está bien. por ejemplo, el mito del carro con los dos caballos. Me viene a la cabeza alegorías, pero ¿necesariamente son alegorías o no? No, justamente lo contrario. Porque, Ok. porque Se nota que no leía Platón. a Tolkien no le gustaban las alegorías. Claro. Porque en la alegoría le quita la libertad al lector, porque todos los elementos se corresponden uno a uno. Perfecto. Entre ¿Qué es lo que hace Lewis, o no? Y Lewis hace bastante eso, sí. Sí. En cambio, en el mito te sugiere y vos podés ir mucho más allá, Está bien. ¿no? Es decir, tiene una trascendencia indefinida. Ok. Vos podés ir hasta donde quieras en la línea que te apunta el mito. Te da mucha libertad y te pone en el camino, digamos. ¿Por qué asociamos hoy mito con mentira? ¿O cuál es la...? ¿De dónde Y bueno, viene porque las mitologías de los pueblos antiguos, si bien tenían las grandes intuiciones, después diríamos que en la divulgación popular, el juglar o el trovador que iba de ciudad en ciudad contándolos, cantándolos, de pronto metía mucha salsa, tuco y queso, ¿viste? Claro. Para hacerlo más marketinero. Claro. Entonces metían cosas inverosímiles. Pero eso no es un poco no sé, como un poco el gusto de lo mitológico, ¿no es un poco lo inverosímil en algún sentido? No. Ahí Tolkien dice que en el ensayo sobre los cuentos de hadas, Sí. dice que vos para que te fascine una obra literaria, tiene que ser, dentro de sus propios parámetros, tiene que ser verosímil. Bueno, es obvio, sí. ¿No? Porque si vos estás leyendo un cómic de Superman y resulta que la kriptonita verde no le hace nada, entonces vos decís, va. La coherencia interna, tiene Entonces, una coherencia claro, interna. entonces, ¿qué me dijeron de la kriptonita verde? Claro. Es decir, que tiene que, donde aparece lo inverosímil, lo absurdo, lo incongruente, digamos, ahí se rompe el hechizo. Chesterton decía algo, me acordé recién. Él decía algo como que los cuentos, o lo divertido de los cuentos, viene un poco del hombre normal sorprendiéndose por una situación anormal. Dice que la gente, Claro. las novelas modernas, es el hombre anormal no se sorprende con nada de lo normal. Como que Claro. el personaje principal es una anormal que no se sorprende con nada de la normalidad. Donde, Y por eso son aburridas. por eso son aburridas. Y dice que
en las historias de dragones, el sujeto normal se encuentra con situaciones inesperadas. Claro, ese es el secreto, es decir, los hobbits, todo el libro está contado desde la mirada de un hobbit. Claro. Entonces el hobbit se sorprende de esto, porque no sabe nada de lo que va a pasar. Claro. ¿No? Si lo hubieran contado desde la mirada de Gandalf, sería mucho menos divertido, porque Gandalf ya sabía todo lo que iba a pasar. Claro. Entonces, eso es un secreto literario muy, muy, muy bueno. Pero sí, el tema de la... Y por eso creo que también tiene fascinación para uno, porque uno se puede identificar con el protagonista. Claro. Cuando Bilbo se va y de pronto se da cuenta que no llevó pañuelo, yo lo entiendo perfectamente. A mí me ha pasado de volver a casa a buscar el pañuelo. ¿Viste? Claro. Hoy sería el celular, no sé. No, para mí sigue siendo el pañuelo, porque no, tengo problemas así con la nariz, la parte respiratoria. Pero, a ver, por ahí, a ver, no sé si quedó claro. Las mitologías, ¿cuál es la finalidad de las mitologías? ¿Es transmitir? Es doble la finalidad. O sea, el fin más alto, más elevado, sí, es transmitir las grandes verdades. Ajá. Las que no se pueden expresar de una manera analítica. Uh-huh. Como por ejemplo las cosmogonías, el origen del mundo, las cosas del más allá, etcétera. Que no son, a ver, son súper racionales, ¿no? Claro. Exceden a la razón. Pero tienen elementos naturales. Claro. O sea, son explicados desde lo cotidiano. natural. Desde lo cotidiano. Bueno, sí. Claro. Pero, como te decía, después los grandes mitos los agarraron los divulgadores, digamos Sí. así, en el mundo antiguo. Y bueno, ahí metieron un montón de cosas que por ahí... Y puede ser que la sociedad moderna también lo asocie como mentira porque en un mundo materialista o meramente material no hay trascendentales, o sea, no hay nada. Entonces, por eso, es todo mentira, o sea, no apunta a nada. Y también por un prejuicio cientificista, de Claro. lo que no podés demostrar no es, Claro. no es verdad. Yo creo como que el problema no es de las ciencias, el problema de los cientificistas es que acota la realidad a solo lo explicable mediante la razón. Sí. Y ni siquiera toda la razón, sino el método científico, que no es toda la razón. Y para colmo, después viene Karl Popper y te dice que todas las hipótesis científicas son falsables, entonces ya no te queda ni eso. Así estamos. No, es el cientificismo, viste, es corta la misma rama sobre la cual se sentó. Es lo que charlamos en el capítulo anterior, que charlábamos que las dos cosas que detienen el pensamiento son la exaltación de la voluntad, donde es todo querer sin razones, o el racionalismo. El exceso de razón. El exceso de razón te enloquece y en definitiva se termina autosocavando. Porque... Claro. Pero volviendo al tema de la conversación esa de Tolkien y Lewis, en esa conversación había un tercer amigo. Ah, mira, no sabía eso. Que en realidad fue más importante, que era Hugo Dyson. Mira. Y porque, bueno, a las 3 de la mañana, Tolkien dijo, muchachos, me voy a dormir. Claro. Y Lewis se quedó charlando con Hugo Dyson hasta que amaneció. Y Dyson, que era un cristiano practicante y compartía las tesis de Tolkien porque era miembro de los Inklings, insistieron sobre ese punto, ¿no? El tema era que cuando Lewis se da cuenta que los mitos expresaban algo trascendente, bueno, pero de ahí a aceptar la existencia de Cristo todavía faltaba un paso. Uh-huh. Entonces ahí es cuando, no sé si fue Tolkien o Dyson, que le dicen, bueno, pero este mito lo hizo, el autor literario de este mito es el mismo que creó el mundo. Claro. Entonces es el único que podía hacer que su mito se hiciera historia, se hiciera realidad. Claro. Y ahí quedó deslumbrado, se quedó pensando Luis, y él cuenta que eso fue lo que lo llevó a aceptar, porque él ya había aceptado la idea de Dios, pero no había aceptado todavía la idea de Cristo. Mira, claro. Muy loco. Chesterton tiene algo de eso en El Hombre Eterno. Y algo sí. Que él dice que el hombre, antes de la revelación, lo que hacía era contar cuentos
que no llegaban a nada, en definitiva eran sí o no, un poco en esta idea del mito, hay verdades trascendentales a las cuales el hombre naturalmente puede llegar, pero hasta ahí no más. Y que había razones que también que llegaban hasta cierto punto y que en algún sentido los cuentos pasan a significar lo que realmente dicen en el momento de la encarnación. Como que el mito, el tema de los arquetipos, que hay muchas figuras, esto de que se repitan, no sé vos... Claro, eso Chesterton te dice, por ejemplo, en una de esas polémicas que tuvo con los ateos, que un ateo que decía que había muchos mitos en los cuales el Dios moría y resucitaba. Claro. Y que entonces no podía ser cierto... Claro, que era un plagio, eso se escucha todos los días, Bueno, eso lo escuchamos siempre. Y Chesterton dice, precisamente esa es la razón por la cual yo creo que la muerte y resurrección de Cristo es verdad. Porque si eso efectivamente ocurrió y estaba como eje central en el plan de Dios, era obvio que tenía que haber barruntos de eso en todas las culturas. Claro. Entonces, si entre los aborígenes patagónicos hay un Dios que murió y resucitó, me parecería lo más coherente de todo, dice Claro. Chesterton. Les daba de vuelta al argumento un Claro. genio. Tal cual, como que hay semillas de... que en definitiva no... que en los mitos hay esta cosa, que es lo que charlábamos hace un minuto. Claro, hay intuiciones. Hay intuiciones que realidades. son válidas. Claro. Después se revisten con un ropaje Estrambótico. fantasioso, donde hay cosas que uno dice, uy, mirá, qué disparate. Claro. Pero las intuiciones profundas Ujú. están. Lo que pasa es que en los mitos enseguida entraron al folclore. Y en el folclore, digamos, en el gusto popular, está muchas veces el gusto por lo grotesco, por lo fantasioso en el mal sentido de la palabra. Claro. Entonces, enseguida ese ropaje creció y a veces tapó un poco la Claro. intuición inicial, ¿no? Ujú. Es como, arte una alegoría, eso es... o lo voy a embarrar, no importa, vamos a dejarlo ahí. No, estaba pensando en algo, por ejemplo, ¿te gusta algún deporte? Sí, mucho. ¿Qué cosa? El vóley, por ejemplo. El vóley. El rugby. Está bien, no sé si viene o no viene, pero se me ocurrió recién, como el gusto por el deporte y lo que transmite el deporte y todo, seguir un equipo, hay muchas cuestiones como muy importantes en eso. Sí. No solo en el espectáculo, sino en, no sé, seguir un equipo, en aprender a ganar, a perder, a tener... Sí. Bueno, y después la cultura popular alrededor del deporte. Ah, ¿no? sí. Como que hay algo, Claro, o me claro. extendí. Sí, Me extendí. no, ¿no? no. Está Como el deporte y la sana competición y después todo lo que se arma alrededor, que no sé, ¿viste? La cerveza, los muchachos, la No, y los piña. periodistas. Claro. Hoy abro el diario y entonces todo un artículo acerca de si Messi y Suárez no están contentos con Griezmann y que querían que fuera Neymar y que El amarillismo, que sí. Luis Suárez subió a su Twitter no sé qué cosa. Claro. Y es el chismerío, ¿viste? Ya, y eso ya no tiene nada que ver con el deporte. Claro. Pues está en el suplemento deportivo del diario de hoy. Podemos decir que para que en las mitologías tienen un poco de eso cuando, no sé, los dioses griegos que tal engañó a tal y se fue con tal y tuvo un hijo Claro, en las guerras, tiene un tal. poco de esa cosa así medio chimentosa, medio Sí, popular. Sí. Yo ahora justo grotesca. estoy releyendo la Odisea Ajá. y sí, es maravilloso, el sentido trascendente que tiene el griego antiguo es maravilloso. Pero claro, de pronto aparecen algunas cosas que vos decís, oh, esto Claro. es inverosímil. Puede ser, yo siempre pensé esto. Seguimos contando hoy mitología, o sea, hoy sigue el espíritu de contar cuentos trascendentes. Por supuesto, Sigue el existiendo. hombre sigue creando. Exacto. Solo que en algún sentido está como cristianizado eso, ¿puede ser? Porque en Tolkien vos ves que el que gana, o los que ganan los que dan vuelta a la batalla son los humildes. Y siempre me llamó la atención en los cuentos griegos, bueno, las mitologías griegas, que yo no soy un experto ni nada, pero está mucho el tema como el héroe es como hasta un poco arrogante, como egoísta, ¿no? Ojo, ¿no? eso me parece que te influenció un poco la película Troya. De Troya. Puede ser. Que yo la verdad no la pude ver porque empieza la primera escena con unos barcos griegos flotando en el agua y un cartel que dice Puerto de Troya, Puerto de Esparta. Puerto de Esparta, si Esparta no tenía puerto. Entonces ahí ya lo pagué.
Después vi algunos pedacitos, Ah. pero te deforman totalmente la imagen Claro. del héroe griego. Por ejemplo, ahora que me viene mucho a la cabeza de la Odisea, porque la estoy releyendo ahora todas las noches, un pedacito antes de dormirme, y destaca Homero todo el tiempo la humildad de Odiseo. Listo, entonces no dije nada. O sea, está La bien. humildad de Odiseo. Después, vos fíjate que en Troya, otra cosa que es totalmente incongruente cuando Aquiles le corta la cabeza a la estatua del dios. Sí, Eso jamás lo podría haber hecho un griego, Claro. jamás. Claro. Los dioses eran respetados. mm, Eso, diríamos, Eso es odio cuando Hollywood. Hollywood hace películas de ambientación histórica antigua, pero Con transponiendo toda su podrida mentalidad actual. Mm. sí. Me revela. Y cada vez peor. No, es indignante porque estropean cosas genuinas, maravillosas, y entonces la gente se queda con esa Es lo que imagen. queda. Es como cuando hicieron la película sobre Mozart, ¿no? Amadeus. Amadeus. Entonces, no, dijo... Es mentira lo de Salieri, ¿no? Que él estaba peleado con Salieri o... Puede ser que haya habido un poquito de competencia, porque los dos eran compositores en la misma época, pero a Mozart Salieri le pasaba por la esquina. Claro. Puede ser a lo mejor que Salieri lo vivieron, pero diríamos, está todo tan deformado, Claro. la imagen de Mozart y la imagen misma, que cuando le preguntan al autor, al cineasta, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no, dice, es porque yo no hice una película sobre Mozart, sino sobre cómo Salieri lo veía a Mozart. Claro. Pero la gente se queda con esa imagen de Porque Mozart, Mozart como es- un tarado medio que un se tarado. reía todo el tiempo, que Sí, era te pone- grosero, te que era pone maleducado nervioso. y que andaba correteando las chicas por todos los salones. Claro. Y o sea, la gente se cree que Mozart era eso. Claro. Y vos agarrás Podríamos decir que Hollywood es el trovador. Son Claro, son los no, trovadores sí, de antigüedad, ¿no? Sí, no, eso. Pero con una agenda. Más que trovador, traidor. Sí, con Porque una agenda se complicada. se traicionan los valores que tenían Después justamente te quiero esas preguntar obras. qué te pareció las películas, pero lo charlamos después. Pero te digo igual. Está bien, ya más o menos intuyo la respuesta. A ver, hablamos sobre la mitología. Un poco para sentar las bases de qué estamos hablando cuando hablamos que Tolkien, el estudioso de las mitologías, que a él le gustaba la mitología y que un poco su género es un género fantástico. Sí. ¿Cae como, podemos clasificarlo como mitología o como un género? No. Bueno, en cierto modo sí, porque viste que él cuenta que cuando él se fascinó con las mitologías nórdicas, Ujú. le dolía que diríamos, su propia nación, Inglaterra, Sí. no tuviera una mitología como la que tenían Suecia, Noruega, Dinamarca. Claro, los países escandinavos, sí. Entonces, su primera idea fue hacer una construcción mitológica que pudiera llenar ese vacío. Y lo hizo, ¿no? En algún sentido lo logró. Sí, lo recontra sobrecumplió, logró. porque Lo recontra logró. es como que hay marcó el estándar de lo que es el cuento fantástico a partir de Tolkien, ¿no? Sí. Así que sí, está el deseo de él. Ya te digo, inicialmente fue algo literario, Ujú. un gusto, una afición, una fascinación, nada programático, o sea, no había yo voy a transmitir mi ideología a través de... Claro. No, para nada. Fue simplemente pero él mismo dice, Tolkien, el hombre por naturaleza es un subcreador, Ujú. ¿no? Porque está hecho imagen y semejanza del creador. Claro. Entonces está en la naturaleza del hombre crear, Claro. ya sea en el dibujo, en el canto, en la literatura, en la agricultura, porque la agricultura también es creativa. Ujú. Ahora le voy a hacer una consulta, es más pregunta que... El hombre, propiamente no crea. Claro, él decía... El único que crea es Dios. Claro, él decía subcreador. Subcreador, ok. Claro, él decía, la naturaleza del hombre es subcreador. Ok. Y el argumento con el cual se convirtió Lewis, Tolkien lo puso en un poema que se llama Mythopoeic, y que se lo regaló a Lewis, se lo dedicó además, y ahí dice que el hombre, a pesar de la caída del pecado original y a pesar diríamos, de todas sus degradaciones, todavía tiene los jirones de su grandeza, que es esa, ser subcreador. Claro. Ok. Bueno, ser padre de familia. Ujú.
¿eh? También. De ser subcreador. Sí, pero ahí es como que tu obra toma vida propia y corre y te grita papá y vuelca cosas. Es impresionante debe ser, ¿no? Es muy loco. Sí, a mí me sorprende muchísimo. Bueno, sobre los temas del... Yo lo quiero llamar sobre la Tierra Media. Podemos hablar sobre los temas de la Tierra Media porque Sí. son los 3 libros de Señor de los Anillos, el Hobbit y el Silmarillion. Yo me hice como una lista de cosas que yo digo... Hay temáticas dentro de esta gran narrativa que hace Tolkien. Yo creo que resuena hoy con la gente de hoy porque un poco porque es lo que estaba en falta en la sociedad, ¿no? Totalmente. Hay algo de eso, hay algo, un poco lo que vos decías, como hay algo de deslumbramiento con la obra, con la gran épica y con las imágenes, como eso a nivel por ahí superficial. En un nivel más profundo yo creo que nos resuena mucho ciertas cosas en su obra. Y yo me hice una lista de cosas Dale, para ir charlando. a ver cuáles son los elementos que vos elegiste. Me da curiosidad. Te los porque tiro así. A ver si dale. coinciden con los que tengo yo en mi cabeza. Dale, te los tiro así rápido y vemos. El bien y el mal. O sea, sobre toda la obra de Tolkien abarca una gran lucha cósmica entre el bien y el mal. Sí, él negaba eso, ¿eh? Está bien, listo. Siguiente. Es decir, casi muchos de los que le escribieron le decían eso, que su libro era una lucha entre el bien y el mal, y él contestó, no, es sobre la muerte y la inmortalidad, en una carta. Y en otra contestó, no, el tema central de mi obra es el derecho exclusivo de Dios a ser adorado. Está bien. Y no te lo imaginás nunca eso. No. ¿Pero por qué? Porque, claro, el Señor Oscuro no era solamente que quería un poderío político. Ajá. No era solamente un dominio, diríamos, despótico. El Señor Oscuro quería ser adorado y ocupar el lugar de Dios. Ajá. Porque si vos te vas a ver te vas a la Inunindale y buscas el origen del Señor Oscuro, te das cuenta que es Lucifer que se rebeló contra Dios. Sí, eso lo vimos la otra vez en un video de Joseph Pierce, Sí. que él decía que es un universo que no solo no es ateo, porque si vos lees el Silmarillion, No solamente no es ateo, sino que es profundamente cristiano. dice, en el principio estaba Eru, y Sí, no, todo. que es muy similar al Génesis. Es más, yo conozco un sacerdote que era profesor de Dios uno, Sí. porque en la Facultad de Teología tenés ¿Existe esa materia? Dios uno y Dios Dios trino. uno. No es Dios uno, Dios dos, Dios tres, es Dios uno y trino. Claro. Entonces era el profesor de Dios uno, y el texto que usaba para dar la materia era la Inunindale de Tolkien. Ajá. Siempre me gustó mucho esa imagen de los ángeles cantando según su condición. Claro, ahí están los subcreadores. Bueno, Subcreadores. y que ellos no sabían, cada uno cantaba según lo que Eru había puesto en su corazón, entonces cada uno cantaba lo que le surgía cantar, y después Eru les dice, bueno, lo que ustedes cantaron es esto, y les muestra algo que ellos no hubiesen podido creer e imaginar nunca, que era arda la tierra. No sé por qué, me parece, yo digo, si esto estuviera en el Génesis sería tanto mejor que Bueno, pero espérate que nos estamos yendo, ¿eh? Sí. Entonces, si Te volvemos... decía, el tema del bien y el mal. Entonces, refutado, ¿por qué Tolkien- es un gran tema, igual. Sí, es un gran tema. Pero ¿por qué Tolkien decía esto de los derechos exclusivos de Dios a ser adorado? Porque precisamente todos los pueblos libres diríamos, luchan contra el Señor Oscuro para defender su libertad, que no sean manejados ni en el plano político ni en el plano, De la voluntad, sí. claro, de la voluntad, porque es la opresión más grande que puede existir, la teocracia. Ujú. Sobre la humildad. ¿Es un tema? Es tema central. Yo anoté sobre la humildad y entre paréntesis puse los hobbits, Gandalf y Aragorn en especial. Me elegí esos tres. No soy nada original porque lo escuché de otro autor, así que... En el caso de los hobbits está clarísimo porque ellos eran pequeños hasta de estatura, porque la técnica literaria de Tolkien mucho es las ideas metafísicas corporizarlas. Claro. ¿No? Es algo que le ¿Viste? critican, podés creer, que viene después, pero el tema de que él asocia la belleza moral con la belleza Y con la luz. física y con la luz. Y con la luz. Y yo leí uno en Hollywood que tienen los derechos para hacer no sé qué, hacer una serie sobre los Señor de los Anillos, que va a ser un espanto seguramente. Y yo escuché a la crítica especializada diciendo que por favor que retocaran esta idea obsesiva de Tolkien de asociar a la gente linda como que es buena,
Y yo pensaba, el razonamiento lo hacen al revés. No es que la verdad moral te hace bello, sino que porque vos sos lindo, sos bueno. Que es lo único que ellos entienden. Ellos entienden que ellos parten de la verdad material. Claro. Si vos sos lindo, sos bueno. Entonces critican eso, como que Tolkien era un no sé... Esteticista. Era un esteticista. Que entiendo que en el mundo de Hollywood piensen de esa manera. Lo que digo es, ¿cómo no pueden entender a Tolkien en su propia obra? Que lo que Tolkien destaca siempre es que la gente buena moralmente es bella aunque no lo aparente. Hay una belleza intrínseca en el bien. Claro, y fíjate que a medida que Frodo va comprometiéndose más profundamente con el bien y va haciendo sacrificios cada vez más grandes, él cada vez se va poniendo más luminoso. El primer momento donde vos lo ves más luminoso es cuando él, herido por el puñal de Morgul, se está recuperando en Imladris, en la casa de Elrond, y Gandalf se sienta en la cama al lado de él, lo mira y dice... ¿cómo terminará? ¿Cómo va a salir Frodo de esto? ¿No? Sí, a lo mejor va a terminar siendo como un vaso de luz clara. Ajá. Que el traductor... ¿Gandalf o Sam? No, Gandalf. Gandalf dice eso. Pero que le dice que cuando había salido de la comarca ya no iba a ser el mismo de siempre. Claro, él va, desde que sale de la comarca, que es su primer sacrificio, Sí. va a ir haciendo cada vez más sacrificios de sí mismo por el bien de los demás. Sí. Y eso lo va a ir ennobleciendo en su espíritu. Y Tolkien usa mucho la palabra ennobleciendo, pero en una de las cartas confiesa que es un sinónimo de santidad, la nobleza. Bueno, la verdad se va a ir santificando en el sacrificio de sí mismo por amor a Dios, al mundo y a los demás. Y después está la que vos decís, la de Sam, cuando estando en Mordor. No, todavía. En Ithilien. En Ithilien hay un momento donde Frodo se queda dormido y Sam, que había ido a buscar hierbas aromáticas para hacer el conejo, no sé qué, vuelve y lo encuentra nimbado de luz. Ah, mira. Y entonces, él dice algo de las arrugas, como que estaba arrugado, como que tenía unas arrugas de sufrimiento. Que parecían de la sabiduría de un anciano, claro, pero al mismo tiempo una expresión de juventud. Claro. Y que él decía que tenía como algo élfico. Claro. Que no era como una palabra para decir como que había crecido claro, espiritualmente. Es decir, estaba mucho más santo que antes. Y la santidad se traducía a través de la luz. Claro. Y dice, bueno, yo lo quiero mucho, dice Sam. Cuando se pone luminoso y también cuando no está luminoso, pero es el señor Frodo. Claro. Entonces esto Tolkien lo hace constantemente. Bueno, entonces decíamos la humildad, que en el caso de los hobbits se ve claramente, que son los pequeños y la predilección de Dios por los pequeños. Y Saruman dice... ¿Qué le encuentran a estos inútiles, a estas criaturas inútiles? ¿Para qué las usan? Que Gandalf pasaba demasiado tiempo con... Claro, no entendía, Saruman no entendía, porque acá lo que importa es tener el ancho de bastos y el ancho de espadas. ¿Y el 4 de copas para qué sirve? Una visión utilitarista. Totalmente. Y Gandalf, en su amor por la gente humilde, termina descubriendo el arma del enemigo. O sea, en una relación auténtica con los hobbits, con la gente humilde, termina descubriendo lo que termina salvando a la Tierra Media. Totalmente. Claro. Bueno, en el caso de los hobbits entonces se ve claramente ellos eran humildes porque eran pequeños. Claro. Y no se la creían. Menos cuando se encontraban con todos los grandes. Uh-huh. En el caso de Gandalf, ¿cuál es el punto? Porque Gandalf tenía su genio, ¿viste? Uh-huh. Le perdía la paciencia. Sí. Bueno, era lógico porque él estaba en otro plano. Uh-huh. Pocos en el Evangelio vos ves muchas veces que Jesús le cuesta aguantar con paciencia los dislates de los apóstoles, ¿no? Hay una parte donde Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlo? Pero ¿dónde se ve claramente la humildad de Gandalf? En las minas de Moria, cuando se enfrenta con el Balrog. ¿Por qué? Porque en ese momento él decide sacrificar su vida para salvar a los otros 8 miembros de la compañía. Pero sacrificar su vida no era solamente sacrificar su vida, era sacrificar el plan de los Valar. Porque los Valar habían mandado a la Tierra Media 5 magos para salvar la Tierra Media de las garras del Señor Oscuro. Los 2 magos azules se perdieron en el este y nunca más supimos. Saruman se corrompió.
Radagast se dedicó a criar pajaritos. Ujú. Quedaba solo Gandalf. Claro. Si Gandalf moría, la misión fracasaba Claro. y el mundo corría el serio riesgo de quedar en manos de Sauron. Entonces Gandalf tenía toda la tentación de sentirse imprescindible. Claro. Lo lógico el razonamiento lógico utilitario de un moderno hubiera sido no, que se mueran Sí, los otros 8, yo me tengo que los salvar porque descartables. yo soy el importante, Claro. yo soy el indispensable. Ahora, él estaba, en todo caso, no estaba sacrificando el plan de los Valar, sino dándole cumplimiento en un sentido más profundo. Claro, dice Tolkien en una de las cartas, él, porque tenía fe que por encima de los Valar estaba Ilúvatar, Ujú. entonces no tuvo miedo de que fracasara el plan de los Valar porque confiaba que Ilúvatar al final iba a hacer algo. Iba a arreglar la Y de hecho Ilúvatar lo resucita Claro. y lo transforma en el Gandalf el Blanco. Y después hay como cuestiones más... Pero eso es un acto de humildad muy grande de Mira, Gandalf. yo no de pensaba de en humildad y de fe. Mira. Y ahí ajá, tenés vos el sentido religioso Claro. que no aparece bajo las formas habituales, así del rito, del culto, pero que motiva las decisiones profundas de la vida. Claro. Que es un poco como nos las encontramos en la vida cotidiana. Porque no Totalmente. te cruzás con gente proclamando por qué hace las cosas, sino con gente haciendo cosas y vos tenés que un poco captar por qué lo hicieron, ¿no? Exactamente. Yo pensaba en esto. En Gandalf, lo charlaba con vos, Gordo, que él, teniendo el mismo poder que Saruman, y viendo las cosas con más anticipación y teniendo un poder coercitivo más grande que cualquiera, porque de hecho cuando él vuelve y se encuentra con Legolas, con Aragorn y con Gimli, le dice, ninguna de sus armas me puede lastimar. Como que Sí, él estaba en otro plano. vuelve ya. como Gandalf el Blanco, ya diríamos está con un poder comparable al de Sauron. Claro. Él nunca fuerza a nadie. Él se ¿Viste? toma la molestia De convencer. de convencer a la gente. De convencer, Teniendo de todo invitar. que es donde falla Saruman. Saruman, en su impaciencia, se termina convirtiendo en otro Sauron. En digitar a todos los demás. Exacto. Y Gandalf, que yo entiendo, si yo fuera Gandalf, teniendo el poder, la sabiduría, por ver la realidad como es, podés prever todas Claro, las cosas que se te vienen. él veía todo, para dónde iba el mundo. Claro. Es más, está la conversación, eso es un acierto de la película, la conversación de Saruman con Gandalf. Sí, Saruman le dice, olvídate de toda esta chusma, claro. solamente vos y yo entendemos lo que está pasando acá Claro. porque nosotros somos los sabios, decidamos el destino del mundo entre nosotros dos. Claro. Tema moderno, sí. Lo ¿no? tienta, lo tienta con... Y Con el Tolkien, poder. Con el poder. Tolkien tenía mucha, igual que Chesterton, tenía mucha fe en el everyday man, Ujú. en el hombre común. Ujú. En el sentido común del hombre común. Los grandes se marean con sus planteos. Sí, y la figura mesiánica... Creérsela. Sí, Pensar que yo soy el que va a arreglar la Esto. Argentina o el mundo o... claro. Sí, como sabes, sí, es muy, muy interesante, muy, muy interesante. Eso, y no sé si había con Gandalf alguna otra, pero sí, ahí, y Aragorn. Y Aragorn también, bueno, creo que un momento clave es cuando él va por el Sendero de los Muertos. Ajá, Porque él ahí también acepta que posiblemente no salga vivo, claro. ¿no? Y después, bueno, todo el tiempo que se banca, que lo desprecien, que lo consideren como... Que él llega a Gondor en las películas no se ve, pero Y él le llega a echa la Gondor culpa. y no entra a la ciudad. Aparte, Él bueno, era el rey legítimo. No, pero todo el tiempo que él vive como un trotter, Un montaraz. Sí. como un montaraz. Que hasta Cebadilla Mantecona lo trata con poco aprecio, Sí, como claro. que es... Y le echan la culpa también de todos los problemas de la... Totalmente. De Gondor, de la civilización. No, de en realidad le echaban la culpa de que gente como él era peligrosa y que desde que él estaba había más peligro y no se daban cuenta que en realidad él los estaba protegiendo. Y por él no eso- decía nada, no no decía decía nada, nada. no decía nada, ¿viste? Hasta y que- el hasta tema que- de su realeza oculta. que, Claro. ahí hay un paralelismo con Cristo, ¿no? Como Sí, totalmente. que él, su realeza quedó oculta hasta que no cumple su misión, que bueno... Se revela al final. Se revela al final, que eso Sí. es tal cual un paralelismo con Cristo.
y que él hace lo más arduo y para él lo más ingrato, que es ir a la guerra, dormir mal, comer mal, cuando él era el rey legítimo de Gondor, él podría haber... Que hace Sí. como... Y Claro, como vos en el decís, trono. Juan Pablo, llega y no entra a Gondor, ¿no? Acampa afuera, porque no hace valer no impone su derecho. Faramir también, ¿no? Y Faramir es otro. Sí, Sí. que la película lo captó, ahí sí le podemos dar con Sí. un caño a la película. ¿Ubicás a Peter Crift? Un Sí. filósofo Sí. viejito, ahora está Sí, pelado, sí. simpatiquísimo. Que él habla igual que Joseph Pierce, habla mucho sobre Tolkien y Chesterton. Y él decía que a Faramir lo destruyeron en la película porque la figura de Faramir va en contra de los ideales de Hollywood. Porque Faramir es el perfecto caballero cristiano. O sea, ¿en qué sentido? Él da su palabra y él va hasta el final con su palabra. Él mismo dice, yo no levantaría lo que sea, Claro. aunque lo encontrara tirado en la orilla, y nadie le cree, porque no se dan cuenta que es una persona que vive y muere con su palabra. O sea, Sí, la nobleza de la figura de Faramir es increíble. y si uno lo pone en contexto, Faramir se encuentra con el arma supuesta con la que él podía ganar la guerra. Claro. O sea, es esto, es encontrar el arma con la que vos podés salvar tu civilización de la destrucción segura contra un enemigo mucho más fuerte que vos, y si vos tomás eso que está al alcance de la mano, podés ganar la guerra, podés volver con el trofeo, reparar la relación con tu padre, podés hacer un montón Pero se de cosas. volvería lo mismo. Claro. La sociedad se Claro, es convertiría ganar. en un... Y Peter Crift dice, él rechaza ganar por cualquier medio. Exactamente, porque él intuye que acá hay un plan más grande Claro. de lo que yo puedo llegar a captar. Y entonces el respeto de Faramir frente a lo que nosotros llamaríamos la divina providencia. Ujú. En la obra de Tolkien, la divina providencia se nombra como destino, Claro. el Doom, ¿no? El respeto por acá hay algo más grande de lo que yo puedo captar y yo no puedo meter la cuchara. Claro. No puedo meter la cuchara porque voy a estropear el estofado. Y ahí es donde Boromir se tienta y falla. Claro, la contrafigura La es Boromir. contrafigura. Está muy bien. Pero que después se reconcilia. Bueno, se arrepiente antes de morir, sí. Sí. Pero sí, los dos tuvieron la misma prueba. Claro. Y Boromir, ¿por qué falló? Por la soberbia. Y Faramir, ¿por qué salió bien de la prueba? Por la humildad. Claro. Un tema de la humildad. Mira, buen agregado el de Faramir. En la película lo tratan, es casi Boromir, solo que es como que hacen algo muy raro con Faramir. Sí, la película... Pero igual yo quiero saber qué pensás de las películas. Mira, las películas... Yo me crié con las películas y después leí los libros, excepto con el Hobbit, pero... Con las películas me pasó algo gracioso, porque la primera se estrenó cuando yo era presidente de la Asociación Tolkien. 2001. Sí. Entonces me invitaron al avant premier en el Cine América y en Santa Fe y Callao. Estábamos todos la Asociación Tolkien y la película a mí me impactó tremendamente, me gustó muchísimo. Cuando salgo, no me imaginé que era tan larga, entonces salgo, miro la hora y digo, uy, me está por cerrar la cochera donde dejé el auto. No me pude quedar a conversar sobre la película con los demás miembros de la Asociación Tolkien, me tuve que ir. Agarré el auto, me puse a manejar, media hora después me di cuenta que yo estaba manejando en piloto automático, no sabía en qué lugar de Buenos Aires estaba y yo no podía parar de llorar. No, Me emocionó muchísimo. por la película. Pero la primera por ahí es la más fiel a los libros. Sobre por todo ahí. al principio, viste, la llegada de la comarca. Tiene cosas muy lindas las películas. La música La también. música es espectacular. Nosotros somos medio fanáticos. Yo soy, de- sí. de Somos ponerlo en la- fanáticos de la música. Después ya cuando fui a ver la segunda, ya me empecé a indignar cuando vi que se apartaba de lo que decía el libro. Sí. Para darle más papel a Arwen, viste, cuando Arwen lo salva a Frodo en los vados de Risen, dije no Claro. fue Arwen, fue Glorfindel. Glorfindel. Ujú.
Y ahí me empecé a indignar. Mm. Bueno, después aparece todo ese episodio de que Aragorn es atacado por los wargos y que medio que queda rarísimo. medio Sí, moribundo raro. y que a Arwen se le aparece como en sueños y le devuelve la salud. Un disparate absurdo. Digo, ya si de por sí es largo el cuento, ¿para qué meten cosas que no están? Claro. Todo para darle más papel a la mujer. Claro. Que ni siquiera, en defensa de Tolkien, ni siquiera es que no hay mujeres fuertes. Aparte- Tenían un montón de figuras. Pero bueno, para- cuando a Tolkien le critican, o sea, hubo en su momento gente que le escribió y le dijo, ¿por qué hay tan poco papel femenino en la película? Ah, ya en esa época. En la obra. Sí, Sí. ya en esa época. Y él contestó, miren, la obra está ambientada en un mundo arcaico y es una obra épica, es decir, trata de batallas. Y en el mundo antiguo las batallas las peleaban los hombres. Sí. Mm. Entonces, ¿qué quieren? Es un relato épico, Bueno, no es un relato romántico. Lo contrario a lo que pasó en El Hobbit, que igual yo no soy. Creo que no somos ninguno de los dos, somos fanáticos de el libro, sí, fantástico, pero las pelis son un películas. La espanto. película es peor todavía Es que la peor. versión de Yo los no Anillos. entiendo, no entiendo esa Y- película. y te Las meten- tres películas son. Una porquería. Primero que 3 películas para un libro tan corto. Yo Sí. te entendía hasta 2 películas. Ponele si te No, matabas con en una estabas. Con una estabas, 2 si tenías mucho el libro, de los detalles, el paisaje, pero ya era un exceso. 3 fue No, un es que se quedaron con mucho bodrio. detalle y a la vez con nada. Porque No, no se pero atajaron nada del libro. le metieron un y montón de dentro- cosas y- que son, diríamos, concesiones para el público infantil. Pues, Sí. la elfa esa que aparece con el Bueno. arco y flecha matando orcos, como parece un jueguito Es de, un jueguito, sí, sí, sí. World of Warcraft. de matar a gente en el jueguito. Sí. Y Visualmente es peor que el Señor de los Anillos. ¿Eh? Visualmente Sí, porque- es Sí. mucha computadora, Con mucho mucho computador, CGI. demasiado. es un desastre. La personificación de Radagast, porque en la asociación Es un- Tolkien, viste, cada uno de nosotros tomaba un nombre. Ajá. Y yo elegí Radagast, ¿no? Y como lo presentan en la Es un película, retardado. con un nido en la cabeza Sí. y todo cagado Cagado. de pajaritos toda la cara, es un absurdo, un disparate, una porquería. ¿Por qué Sí. hicieron eso? Sí, es raro. Hollywood, ¿qué crees? No, un espanto, un espanto. Yo digo, de las películas. Mira, ahí tenés. Peter Jackson Sí, empezó bien. Después el anillo lo corrompió. ¿Cuál fue el anillo? La fama. sí. Y finalmente se la creyó y metió la pata. ¿Sabes qué loco eso? Es como una acotación, dentro de la acotación, dentro de la acotación. Me lo noto mucho en Hollywood, que las primeras películas donde los creadores son bastante libres, porque nadie sabe si va a dar, o especialmente Claro. las que no son blockbusters, las que no vienen con el estudio, viste, como que no hay tanta expectativa, no hay tanta plata, no hay tanto comité, salen películas bastante buenas porque la gente conserva, supongo que cuando se es libre de crear, hace Claro. cosas piolas. Donde se convierte en un éxito, Mm. lo destruyen. Y Sí, Entra después atrás más. reconstruyen, o sea, siguen creando, o sea, Hasta que lo recreando material y sacando y vendiendo hasta que terminan matando la historia y no dejando Es tremendo. ningún tipo de mensaje, ningún tipo de valor. Es la corrupción. ¿Te Bueno, gustan las películas de superhéroes, Ricardo? Sí, no voy al cine, ¿no? Ajá. Este, Pero viste ponerle toda esta saga de los Avengers y que No, no vi. no, Marvel. no vi, no. Hay algo- De hay- chico me gustaban mucho los Claro. cómics. Hay algo, especialmente en las primeras películas, hablando de todo esto, hay algo que hay como un vacío de mitología y de héroes, y en algún sentido es como que se llenó con esto. Hay cosas interesantes en esas películas. No te digo todo, es muy pochoclero, pero hay temática Pero lo que vos decís, el ser humano necesita el sentido heroico de la vida. Sí, Todos lo necesitamos. Y como está la vida está tan pauperizada, tan rutinizada, entonces por algún lado hay que llenarlo. claro. Las películas no lo he agregado, pero está bueno. ¿Hay algo que rescates de las películas que te haya gustado en particular? Y hay escenas, ¿no? De pronto en la última, la El carga combate de Pelennor. la carga de Rohan sobre Espectacular. cuando Éomer grita ¡Death! Sí, sí. Es extraordinaria. Esa escena siempre te pone la No, carne y gallina. es increíble, cómo acompaña la banda sonora, es increíble. La banda sonora. A mí me- Pero lo que me repugna
es lo acaramelados que los han hecho a los hobbits en la última de las 3 películas. ¿En qué sentido? Y por ejemplo, cuando se encuentran Merry y Sam ahí en los campos de Pelennor, después de la batalla. Merry y Pippin. Merry y Pippin. Ah. Y uno le dice al otro, no, yo te voy a cuidar, y le pone mantita. Estás en una guerra. Y después las miradas de Sam y Frodo como... las fuimos a ver en Pinamar con un grupo de exalumnos. Y después de la película fuimos a comer pizza y a comentarla, qué sé yo. Y al día siguiente, en el almuerzo, volvió a salir el tema. Y entonces yo dije, lo que no me gustó, porque no tiene nada que ver con el libro, es esa cosa melosa entre Frodo y Sam, entre Merry y Pippin. Y saltan los pibes y dicen, ¡padres, son gays! No, le digo, en el libro no son, No, claro. pero... ¿Sabes qué? Me calza Un poco perfecto viril, porque ¿viste? dijimos, uno de los temas era sobre la amistad. Y me da el pie perfecto, pues el mundo moderno no entiende de la amistad entre los hombres. De hecho, una de las cosas que ha destruido el mundo moderno es la amistad entre personas del mismo sexo. No la entiendes y no entiendes esta cosa psicológica sexualizada. Enseguida lo tienen que sexualizar. Entonces, es loco, yo no lo había pensado, pero por ahí, no sé si tuvieron la intención o no de hacerlos medio... O fue una falla o fue intencional. Si fue una falla es porque no entienden de la amistad entre personas del mismo sexo. Evidentemente tienen como esta mirada, sí, freudiana, de que totalmente. sí o sí pasa a través de la sexualidad. Totalmente. Y mira, esa la clave la dio Luis. Viste que él tiene un libro que se llama Los Cuatro Amores. Está muy bueno. Y en Los Cuatro Amores hay el amor a las mascotas, el amor de amistad, el amor erótico y el amor a Dios. Bueno, el asunto es que cuando él diferencia el amor de pareja del amor de amistad, dice, ¿cómo lo podríamos decir? El amor erótico de pareja es... cara a cara. Uno que mira al otro, el otro que lo mira al uno. Exacto. Son dos que se miran entre sí. Claro. Y el amor de amistades son dos que miran en una misma dirección. Claro. Exacto. Y claro, si así se hacen las amistades. Todos nos hemos hecho nuestros amigos y vos también sos hincha de... Sí, en base a eso se va construyendo la amistad. Claro, son dos que miran en la misma dirección, no que se miran... un poco el sentido de la lealtad no que se miran el uno al otro. Claro. Es no entender nada, ¿viste? Es una mirada... Sí, podemos atribuirle un poco de... Supongo que es que no entienden. Ahí fallaron. Sí, yo creo que con el tiempo le doy menos margen de error a Hollywood. Creo que esa está a propósito, pero... Es que por más sutil que sea, por lo menos nosotros tenemos medio como el músculo trabajado en identificar esas cosas. Pero vos fíjate que está en todos lados. Yo creo que fue una falla, para mí inconsciente, porque, no sé, Ian Kellen, que es el actor que hace de Gandalf, no solamente es homosexual, sino que es un activista homosexual. Sí. Y en la película no se nota para nada. El tipo representa bien masculino su papel. Gandalf, representa muy bien su papel. Entonces a mí me parece que esto salió... Como que no entendieron... Como que inesperadamente. Es verdad. De chambones que son. Sí. Pero desagradable. Por ahí sí lo lograron en la escena donde Boromir está... se está muriendo y... No, sobre la amistad yo creo que está bien representada cuando Sam lo carga a Frodo. Ese es un gran... Yo creo que ahí está bien captada. Sí, eso sí, pero bueno, eso está en el libro. Sí, pero... Sí. Ahora las miradas, por ejemplo, en el momento que Frodo va a subir a los navíos en los puertos grises, las miradas con Sam de despedida, córtenla. Ni yo con mi esposa cuando me voy a algún lado. No. Chavo gorda, me voy. Pero además no es solo esa escena, en varias escenas. Varias. Cuando se reencuentran después que las águilas los llevan y se como que la despiertan la amistad también. La amistad entre los hombres, aunque no nos hayamos visto por un tiempo, no se da así. No se da así. Qué bueno que estés acá, una palmada en el hombro y sentás a charlar. Hay siempre una, como si dijéramos, una castidad de los signos de la Me imagino que en una situación de guerra o de, no sé, en una situación de esas, donde te llegas a conocer mucho, a compartir situaciones extremas,
tampoco te será eso. O sea, Tampoco. un gran aprecio por el otro. Claro, te da un alivio de repente ver. Que supongo si haberte escuchás cruzado a, de ex, vuelta si con- escuchás a entrevistas de ex gente que desembarcó en Normandía o qué sé yo y hablan sobre sobre sus compañeros de guerra, es distinto el tono en el que hablan de sus Claro, compañeros. totalmente. Lees Saint-Exupéry. Claro, Che, ¿tu apellido tiene algo que ver? Sí. hermoso. Es de la misma zona. Ah, mirá. Que Que Jean Jean Mermoz, sí. Sí, no es parentesco lineal directo. Pero es. Que dicen que era un medio un picaflor, así que por ahí acá en Buenos Aires dejó algo. Pero, Tenemos- cuando uno lee las obras de Saint-Exupéry, ve el mismo sentido de la amistad. Claro. Que era de pocas palabras, de pocos gestos, pero Hay en un el libro fondo. que escribió Joseph Kessel que se llama Mermoz y menciona mucho en reiteradas oportunidades el tema de la amistad de Claro, Mermoz con- ellos no lo traducían en abrazos Sí, interminables. sí. No, era una palabra dicha al placer. No, sabían que al pasar o- contaban con el otro, hay un Pero sentido de claro, lealtad, de pero compañerismo. claro, era de vida o muerte, de camaradería. constantemente. Y bueno, de hecho, como en Saint-Exupéry lo va a buscar a Mermoz en la cordillera, cuando se pierde acá en Mendoza. Eso no lo sabía. ¿Qué le había pasado? Estuvo 5 días. ¿Vos te Sí, acordás de con eso? su mecánico. Él sí, estaba. con el Solo solo. estaba. Él estaba en Chile. No, me parece que sí estaba acompañado. Pero se salvó el solo. Creo sí, pero Ah. al accidente sobrevivieron él y su mecánico. Él estaba en Chile y venía el mal tiempo. Y todas las demás líneas aéreas dijeron no despegamos. Y el tipo despegó igual. Cayó en medio de la cordillera. Y estuvo 5 días en un frío extremo. Y se lo comió el mecánico. Caminando. Y mientras tanto, el Exupéry estaba en Mendoza y desesperado tratando de buscarlo. O sea que ellos, o cuando Exupéry tuvo el accidente en el desierto del Sahara, ellos dependían 100%, era cuestión de vida o muerte, de la solidaridad de Del los otro. compañeros que lo fueron a buscar. Claro. Sí, y o sea, era exhaustiva la búsqueda porque Totalmente, pero era tienen que recorrer kilómetros. miles de kilómetros. Sí. Hay una. En el libro, cuando Aragorn, los compañeros montaraces de él, que son como sus hermanos en la vida, sí. Que en la batalla final ellos vienen, junto con los hijos de Elrond, y él decía, era gente con la que él prefería a sus 300 montaraces, no me acuerdo cuántos eran, a un ejército de 10.000, pues sabía que con eso Claro. podía ir a la muerte. Fíjate que debían ser probablemente los mejores amigos de su vida. En ningún momento hay ninguna sensibilidad exagerada al respecto. Ninguna como sensibilidad. algo muy no. más varonil, más... Totalmente, sí. totalmente. Mirá, muy bueno, me ganaste de mano con el tema de la amistad. Estábamos, a ver, La belleza y el bien. sobre la belleza y el bien. Sí. Lo que pasa es que ahí, cuando vos tocaste el tema antes, te lo estaba por decir y después nos desviamos. En la filosofía perenne, Aristóteles, Platón, Santo Tomás, etc., vos encontrás lo que se llaman los trascendentales, la verdad, el bien, la belleza y la unidad. Ujú. Decía mi profesor, decía en latín, convertuntur, que quiere decir son intercambiables. Ujú. Porque si una cosa no tiene unidad, no tiene bondad ni belleza. Ujú. No tiene ni esencia si no tiene unidad. Ujú. Y como decías vos sobre la obra de Tolkien, el bien hace que la persona tenga un especial tipo de belleza, Ujú. que es la de la autenticidad. Ujú. A lo mejor es feo como Gimli, el enano, Sí, o Pero Aragorn al principio también. Aparece pero feo, Gandalf también, es un viejo. pero en la figura de Gimli eso está bien logrado en la película. Sí. Te conquista, es simpática. ¿Por qué? Es Porque el auténtico. tipo es auténtico, Claro. fiel a sí mismo, es una bestia. Claro. Entonces, el bien, el bien de la persona hace como una transferencia hacia la belleza, se trasunta como una belleza.
Las personas cuando son más auténticas a sí mismas, Claro, tocan como una fibra interior que resalta en... claro. se hace- Que no es la belleza del estereotipo hollywoodense, a lo Claro. mejor es la, qué sé yo, la belleza que podés encontrar en Peter en Criff- el campesino. Peter Griff dice que no hay personas más opuestas que Madonna y la Madre Teresa. Dice, una era fea, pero era Claro, bella, claro, y la otra es bella pero es horrible. Dice claro. Pues vos ves a la Madre Teresa Calcuta en su vejez y decís, toda arrugadita, una pasita de uva, pero vos decís, es una viejita linda. Claro. Claro, ¿No? lo que transmitía, ¿no? Porque claro, trasunta algo, ¿no? Que es como una falla. Yo tengo miedo de lo que vayan a sacar ahora, por esto que charlábamos, que no captan esta idea. Quieren hacer una serie sobre la segunda edad. Tienen los derechos de HBO, que son los que hicieron Juego de Tronos, va a no sé ser un qué, va a ser un desastre. Va a ser un Y ya los desastre. están apretando con que todas las cosas que quieren. No, nada, va a ser quieren un transformar en desastre. cualquier Un cosa. desastre. No entiendo cómo la familia Tolkien o los que cuidan les han dado el permiso a estos desastres. Pero bueno, y uno es esto, no poder... Peter Griff decía, la mente moderna no capta dos cosas, que es la idea de que algo malo se puede presentar como bello, como no pueden hacerse mucho la idea de que las cosas lindas... No, y hay una subversión, porque vos fijate que, por ejemplo, los dragones, que siempre fue una representación El del demonio. mal Sí, en todas las mitologías sí, y en todo el pensamiento antiguo, sí. ahora salió la película Entrenando a tu dragón, qué sé Sí. yo, entonces, Eragon, Sí, también la otra. sí. Entonces resulta que ahora los dragones son buenos. Claro. Los ogros, que también eran una personificación del mal en Shrek. todos los mitos y en todos los cuentos, Sí. aparece Shrek. Entonces es una subversión del orden natural de los mitos y los cuentos. Claro. Porque no les basta con subvertir los valores de la realidad, que también quieren subvertir los valores de la mitología. Es Que una bueno, cosa no está nada a salvo. tremenda. Y no está nada a salvo. Pero que lo que menos entiende la sociedad es la idea de la belleza y la bondad juntas. O sea, menos que algo se presente como bueno y en realidad sea malo. Pero no tienen la idea de la belleza que tiene la cosa auténtica por ser ella misma. Claro. ¿No? Que a lo mejor no se ajusta a los parámetros de la belleza de un modelo o de una modelo, pero que es la que te No, es conquista entender la que- vida real. Es entender que también que algo moralmente es bueno, es bello. O sea, ¿No? Cuando vos ves un perro sí, que es bien perro, que es simpático, y te parece lindo, claro. Cuando decís bien perro, no estás pensando en un chihuahua, ponele. y te parece lindo porque, no, a lo mejor porque ahora capaz que después si lo van a transformar la historia de ese perro en un dibujito animado, te lo estilizan, ¿viste? Claro. No te parece lindo porque es estilizado, te parece lindo porque es canino, porque es perro, Claro. porque es bruto. Es auténtico a su esencia. Claro, tal Ujú. cual. Ujú. Vamos a cortar acá si querés. Dale. Y para ahí pasamos a la parte de la frase y te liberamos. Dale. ¿Querés? Que es una cita, te la voy a leer. No te la pasé antes porque quería un poco ver. Por ahí te la acordás, por ahí no, y quería ver tu opinión al respecto. Es en el capítulo de Chesterton sobre la ética en el país de los elfos, que es donde él narra un poco. ¿Vos te la acordás? Ese capítulo sí me lo acuerdo. Él narra porque su moral está fuertemente influenciada y medio como indisolublemente unida a los cuentos de hadas que a él le contaron de chico, y porque él con la edad se aferró más a eso en vez de la moralidad práctica de la gente de negocios, como en la moralidad de la sociedad que es más Pragmática. pragmática y sí, de situación, me sirve bien, Utilitarista. utilitarista, exactamente. Y él en un momento habla de esto, dice, hablando sobre los cuentos de fantasía, sobre el asombro, él dice que lo esencial de los cuentos de fantasía, que Tolkien calza en esto, es el elemento de asombro, porque implica la humildad. Claro. Porque asombrarte implica que vos, para asombrarte de algo grande, tenés que hacerte chiquito. Claro. Eh, Si vos sos más grande que todo, nada te asombra. Nada te asombra. Por eso es que el héroe moderno Es un aburrido. Claro. Es un Y aburrido. el hombre moderno es un aburrido. Claro. Y la cita es la siguiente. Dice, sin embargo, este asombro no es una mera fantasía derivada de los cuentos de hadas.
Al contrario, de él deriva todo el fuego de los cuentos de hadas. Así como a todos nos gustan los cuentos de amor, porque hay en ellos un instinto de sexo, a todos nos gustan las fábulas asombrosas porque tocan la fibra de antiguo instinto de asombro. Esto lo prueba el hecho que cuando somos muy niños no necesitamos cuentos de hadas, solamente cuentos. La vida resulta bastante interesante. Un chico de 7 años se entusiasma si le dicen que Tomás abrió una puerta y vio un dragón. Pero un chico de 3 años se entusiasmará si le dicen que Tomás abrió una puerta. A los chicos les gustan los cuentos románticos, pero a los bebés les gustan los cuentos realistas, porque los encuentran románticos. En realidad, un bebé, pienso, es aproximadamente la única persona que puede leer una novela realista moderna sin aburrirse. Y por último dice, esto prueba que aún las fábulas infantiles solo son un eco de un sobresalto casi prenatal de interés y de asombro. Estas fábulas dicen que las manzanas son doradas con el único fin de resucitar el momento olvidado en que descubrimos que eran verdes. Dice que corren ríos de vino para recordarnos, por un loco momento, que corren ríos de agua. Dije que esto es completamente razonable y aún agnóstico, y ciertamente que sobre este punto estoy con el agnosticismo, cuyo nombre mejor es ignorancia. Esa última parte, Él dice como que el racionalismo quiere explicar todo, claro. y la actitud más correcta con la vida es una especie casi de ignorancia, de no querer explicar todo. Él dice, Claro. La relación entre un huevo y una gallina, totalmente arbitrario. Salvo, Claro. salvo las cosas de la lógica, como que 2 más 2 es 4, o que... Claro, el sentido del asombro se basa precisamente en que no todo es previsible. Claro, exacto. Y que hay como un sentido artístico en la vida, ¿no? Y aparte de que no todo es previsible, de que la realidad nos supera por todos lados. Claro. Y siempre nos va a salir con un domingo 7 que no nos esperábamos y que la vida es una sorpresa continua, pero todo eso es porque el mundo tiene profundidad. Ahora, si el mundo es nada más los fenómenos sensibles, claro, entonces no hay profundidad ninguna, es todo superficie. Claro. Y por lo tanto no hay misterio, no hay asombro, no hay aventura. La verdad no tiene mucho sentido vivir así. Claro, pero me gusta siempre me hace reír esa parte que dice que los únicos que pueden leer una novela moderna son los bebés. Seguro. Sí, claro, para el niño está descubriendo todo y tiene inconscientemente la sensación de que hay mucho más todavía por descubrir. Claro. En cambio, el ateo materialista piensa que no hay más nada. Claro, que el mundo es más chico incluso de lo que aparenta. Es opaco. El mundo es opaco. Claro. Entonces, pierde toda fascinación. Bueno, esto ya Philip Lerch lo había dicho en el puesto del hombre en el cosmos. Había dicho cómo hemos desmitificado, le hemos quitado la magia al mundo con todo este cientificismo, ¿no? Claro. Le hemos quitado el alma al mundo y a la vida. Así que muy bien, Chesterton, siempre hay que volver a él. Sí, totalmente. ¿Y con Chesterton qué vínculo tenés con...? Y con Chesterton, bueno, siempre lo leí, me gustó muchísimo, y ahora en el libro nuevo que estoy escribiendo hay un capítulo de Chesterton. ¿Qué te gusta ese estilo así que tiene de...? Sí. El libro que más me gustó de Chesterton es La Ferrer y la Cruz. No lo leí. Es maravilloso. ¿Es una novela o es un...? Es una novela. Es una novela. Es una novela de un recatólico que ve en una vitrina de un negocio una blasfemia contra la Virgen. Con un anarquista. Y entonces agarra su bastón y quiere romper todo y salta el dueño. El dueño, que era un ateo. Turnbull. Sí, lo leí. Entonces ellos se quieren batir a duelo. Sí. Y la sociedad moderna no los deja, los persigue. Entonces ellos se hacen muy amigos porque los dos quieren dar la vida por lo que piensan. Está bien. Y la sociedad dice, no, ¿cómo la vida vale más que los ideales? Los meten los encierran después en un... En todas partes, sí. Es buenísimo. Ese libro es buenísimo. Ahora que me decís, lo leí. Ese y Man Alive. Que está bueno porque uno creería que parece que el ateo es el no sé, por ahí uno como cristiano... Pero es lo que dice Jesús. Ojalá fuera frío caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Sí, la sociedad... ¿Y el otro, el Man Alive, lo leíste? No. Hombre Vida. No. Ese también es buenísimo. También es un cuento. ¿Te gusta más las novelas que su apologética?
No, yo el Hombre Eterno y Ortodoxia son libros de cabecera para mí. Ah. Pero lo que pasa es que son más divertidos los otros. Claro. Bueno, estamos. Yo creo Estamos. que Son- Por hoy más que suficiente. Sí, Sí. sí, sí. Ya volveremos para la parte 2. para el episodio 2, sí. Estaría, bueno, no sé, la verdad que un placer, un gusto. No, yo les agradezco porque... Un piletazo el tuyo porque te escribí así y, No, y pero te viniste de una, pero ya te digo, siempre que me proponen hablar de Tolkien me van a encontrar con un sí porque es maravilloso. bueno, Y si hay mucho más para descubrir todavía. bueno, te tomamos la palabra y ya vamos a inventar una excusa para, Dale, para dale, contar más buenísimo. vueltas. Al pelo. Bueno, un gusto. Hasta la próxima. Chao.